Tengan un cordial saludo y bienvenidos a este curso de Crea sitios web dinámicos con PHP, Ajax y SQL. PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP, el más común llamado Apache. Puede ser usado en la mayoría de los servidores web, al igual que en casi todos los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto rendimiento conocidos hasta el día de hoy, lo que ha traído el interés de múltiples sitios con gran demanda de tráfico, como Facebook, para optar por el mismo como tecnología de servidor. PHP es un acrónimo que significa procesador pre-hipertexto. Para que PHP funcione, entonces necesitamos simular un servidor remoto. Para eso, vamos a utilizar un software libre llamado XAMPP. El XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script como PHP y Perl. En este caso, estamos aprendiendo PHP. Esta es la dirección del sitio web donde se puede descargar el XAMPP, o simplemente a través del buscador de Google colocan la palabra XAMPP y los redirecciona a este sitio. Pueden ponerlo en el lenguaje español y nos explica qué significa el XAMPP. Acá están las opciones de descarga, ya ustedes lo descargan de acuerdo al sistema operativo que tengan. Hay otros software libres que nos permiten simular un servidor remoto, como el OneServer, el MAMP, entre otros. Yo voy a recomendar para este curso y para todo lo que yo trabaje con base de datos, utilizar el XAMPP. Me ha parecido un software muy estable y muy fácil de utilizar. Para entender toda esta lógica del trabajo del lado del servidor, es bueno ver esta gráfica, donde podemos interpretar cómo está construido un sitio web. Lo normal es que el usuario tenga una experiencia con un archivo HTML y que ese archivo HTML tenga unos estilos gracias al lenguaje de CSS para poder dar estilo a las cajas HTML. Y quizás también pueda tener una interacción ese sitio web donde el usuario pueda interactuar con un slide, pueda interactuar con una galería de imágenes o con algún efecto interactivo, y eso se crea gracias al código de programación JavaScript. Pero ¿qué pasa si ese contenido es escrito en el HTML? Todo lo que está leyendo el usuario en cuanto a noticias, en cuanto a artículos, o en cuanto a imágenes, o en cuanto a video. Eso se llamaría un sitio quemado, un sitio estático, un sitio donde tendríamos que entrar directamente al lenguaje HTML para poder ser editado. El PHP permite que ese sitio sea dinámico, es decir, tenga vida y pueda ser cambiante, y pueda ser administrado por un webmaster o por algún cliente final que pueda modificar los textos, pueda modificar las imágenes, pueda modificar los videos sin necesidad de entrar al HTML, al JavaScript o al CSS. Todo a través de un administrador de contenido. Por ejemplo, existen varios en el mercado que se pueden utilizar de código abierto para crear sitios web administrables, como Joomla, como WordPress, como Drupal, entre otros. El objetivo de este curso es crear nuestro propio administrador de contenido, para que cuando construyamos sitios web los podamos hacer dinámicos y podamos estar cambiando el slide cuantas veces queramos, podamos estar cambiando galerías de imágenes cuantas veces lo necesitemos, podamos estar cambiando artículos o textos que tengan la página, agregar más texto, agregar más artículos, agregar más imágenes, agregar videos, entre otras cosas. Para eso entonces tenemos que trabajar bajo la lógica de PHP, que es un lenguaje de programación, también puede ser orientado a objetos y que se encuentra en el lado servidor. La lógica
para que me la entiendan más simple, es que en el lado cliente, normalmente cuando yo hago una página web estática, que no es dinámica, una página web estática, me toca quemar en el mismo HTML el texto que va a llevar la página. Mientras que si construyo un sitio dinámico, ese texto que iría en el HTML va a ser traído desde una base de datos gracias al lenguaje de PHP. Por eso aquí se colocarían las etiquetas de PHP para que capture la información que viene desde la base de datos. Una información que viene del lado del servidor. Esa es la lógica entonces con la que podemos entender el funcionamiento de PHP. Comencemos. Vamos a ver entonces la sintaxis de cómo se escribe PHP. Primero, tuvimos que haber descargado entonces el SAM y haberlo instalado en nuestro computador. Luego de haber instalado el SAM en nuestro computador, en mi caso, que manejo Windows, me debo dirigir al disco C y buscar la carpeta SAMP. Dentro de SAMP voy a buscar una carpeta que se llama htdocs. Y dentro de htdocs voy a crear la carpeta de mi proyecto. En este caso, este curso, voy a llamar la carpeta curso PHP. Y comencemos creando una primera carpeta dentro de la carpeta curso PHP con el nombre de introducción PHP. Estas carpetas recomiendo escribirlas sin tildes y sin caracteres latinos, sin ñes y sin tildes, y que estén en una sola palabra, o si son dos palabras, que se aplique la escritura camello, que podamos utilizar entonces todo en una misma palabra, porque esto se va a convertir en nuestra dirección URL para ser puesta en el navegador en el que vayamos a trabajar. Bien, cuando nosotros instalamos SAM, nos debe aparecer un icono con el loguito de SAM para podernos conectar entonces al servidor. Cuando nosotros entramos al panel de control del SAM, él me está diciendo que puedo tener una conexión al módulo Apache y al módulo MySQL, que es el módulo de base de datos. Estas dos son las dos conexiones más importantes que debemos tener listas para poder trabajar con el SAM. Bien, ya teniendo esto andando, teniendo la conexión del Apache y teniendo la conexión de MySQL, vamos a abrir entonces nuestro editor de código. En nuestro editor de código entonces vamos a agregar un archivo index.php en la carpeta de introducción PHP. Voy a abrir mejor el folder que me lleve directamente a esta carpeta que acabo de crear. Introducción PHP. Bien, aquí está. Y así me quedaría más cómodo entonces crear los archivos que necesito. Vamos a crear un primer archivo con el nombre 01.syntaxis.php. No lo vamos a crear con el nombre de index, sino con el nombre de sintaxis. Cuando hablamos de la sintaxis de PHP, es porque todo lo que yo vaya a escribir en PHP debe estar encerrado en las etiquetas de PHP. La etiqueta de PHP se escribe de la siguiente manera. Abro etiqueta, menor que, signo de pregunta y luego coloco PHP. Y para cerrar la etiqueta, la cierro con signo de pregunta y el signo mayor que. Esta es una etiqueta común de PHP. Para poder visualizar todo lo que yo escriba en PHP, puedo utilizar un método estandarizado con el nombre de print. Y lo que yo coloque dentro de la comilla de print es lo que va a mostrar entonces el navegador. Vamos a colocar mi primer código PHP. Todo lo que escribamos en PHP debe finalizar con punto y coma. Lo que no finalicemos con punto y coma va a ocurrir error en la sintaxis de PHP. De esta manera
ya tengo escrito entonces un primer archivo en PHP. Lo que debo hacer a continuación es buscarlo en el servidor local. Recuerden que el SAM está haciendo una simulación de un servidor remoto, pero como estamos trabajando desde nuestro propio equipo, eso le llamamos el servidor local. Entonces, para entrar al servidor local, utilizamos la palabra localhost. Y cuando utilizamos la palabra localhost y damos enter, nos debe aparecer entonces toda la administración del SAM, que es el software que estamos utilizando para simular el servidor. Ahora, recuerden que yo utilicé una carpeta que se llama curso PHP. Entonces, cuando ingreso a esa carpeta de curso PHP, me muestra los directorios que tengo adentro. En este caso, tengo un primer directorio que se llama Introducción a PHP. Y cuando entro a ese directorio, miren cómo la URL va haciendo esa navegación entre directorios. Por eso es importante no colocar esas carpetas con nombres separados ni con caracteres latinos. Y aquí nos encontramos ese primer archivo 01syntaxis.php. Cuando le doy clic a ese archivo, entonces me aparece escrito en el navegador, en el documento, que viene a ser prácticamente un documento HTML, viene a aparecer entonces mi primer código PHP. Si yo lo doy a inspeccionar, se dan cuenta que esa etiqueta PHP se incrusta dentro de una estructura HTML, como la ven acá en pantalla en este momento, una cabeza y un cuerpo. Y dentro del cuerpo aparece mi primer código PHP. Si se dan cuenta, no se muestra por ningún lado las etiquetas PHP. Ese es un primer grado de seguridad que tiene este lenguaje de programación, que nunca te va a mostrar cómo fue que creaste este texto que está acá. Para un usuario común puede ser como si hubiera sido creado directamente desde el HTML. Pero como tú y yo sabemos que lo hicimos con PHP, ese secreto solamente lo tendremos nosotros. Quizás nos delataría la extensión del archivo, .php, porque estamos trabajando con la extensión PHP. Eso significa que estamos utilizando código PHP. ¿Ok? Ahora, hay otra manera también de mostrar o de imprimir lo que escribamos en PHP y es con la palabra clave echo. ¿Qué diferencia hay entre echo y print? Pues resulta que echo me permite imprimir, valga la redundancia del método print, varios resultados. Mientras que print solamente me permite imprimir un solo resultado, el echo me puede imprimir varios resultados. En este caso estoy colocando un primer resultado que dice mi segundo código y acá estoy colocando un segundo resultado que dice mi tercer código PHP. Recuerden que todo lo debemos terminar con punto y coma. Ahora, el echo, por permitirnos imprimir más de una cadena o más de un resultado, viene siendo el que más nos vamos a acostumbrar a utilizar. Mi primer código PHP fue mostrado a través del método print y mi segundo código y mi tercer código fue mostrado a través del método echo. Dentro de estas cadenas yo puedo agregar etiquetas HTML. Por ejemplo, yo puedo decir que esta es una etiqueta párrafo dentro de las comillas por tratarse de un string. Este puede ser una etiqueta H1. Cerramos aquí la etiqueta H1 y este quizás puede ser una etiqueta H3. Cuando yo actualice, entonces me aparecería la estructura HTML como yo la definí dentro de mis impresiones. De esta manera entonces comenzamos a escribir código PHP. Vamos a ver ahora las variables. Como todo lenguaje de programación, los lenguajes de programación tienen una base, una estructura básica que se cumple, un patrón que se cumple en todos los lenguajes de programación. Por tratar de hacer una simulación de la inteligencia artificial,
entonces necesitamos almacenar información. Y esa información se almacena en las variables. También esas variables van a ejecutar unas funciones. El código PHP también nos permite ejecutar funciones. Y esas funciones podrán ser ejecutadas, esas tareas podrán ser ejecutadas a través de condiciones. Entonces PHP también nos permite colocar condiciones, como lo permite JavaScript, como lo permite ActionScript, como lo permite C++, como lo permite otro lenguaje de programación. Ahora, vamos a ver cómo se escriben las variables en PHP. Vamos a crear otro archivo con el nombre 02.variables.php. Comenzamos entonces abriendo la etiqueta PHP y cerrando la etiqueta de PHP. Una variable en PHP se escribe iniciando con el signo pesos y le podemos dar el nombre de variable que queramos. Por ejemplo, una variable numérica que se va a llamar número. Y esa variable numérica le vamos a dar el valor, el que quieran, en este caso le voy a dar un valor de 5. ¿Qué significa eso? Que todas las variables que yo construya en PHP deben empezar con el signo pesos, deben ser escritas a una sola palabra y si son dos palabras, entonces recomiendan la escritura camello, iniciar la segunda palabra con mayúscula y pegarla en la primera, o en el peor de los casos, coloquen guión de piso, si les queda más cómodo, es bueno que se acostumbren a la escritura camello, y deben colocar el igual para darle el valor a esa variable. Por tratarse de un número no necesita ir en comillas. Las que van en comillas son las cadenas de texto. Ahora, si yo quiero visualizar esa variable, simplemente le digo echo número. De esta manera, entonces, en el navegador me voy a encontrar con el número 5. Bien. Ahora, si yo quiero ser más explícito, por ejemplo, yo quiero decir esto es una variable número, dos puntos, yo puedo dejar la variable PHP dentro de la cadena de texto. No necesito concatenarla, como lo hacemos, por ejemplo, en JavaScript. De esta manera se va a mezclar una cadena string y la variable PHP. Ahora, si yo quiero colocar un comentario en PHP y especificar que esto es una variable número o una variable numérica, el comentario lo puedo hacer con el signo numeral. Variable numérica. Ahora, yo quiero crear una variable de tipo string, es decir, una variable de texto. Puedo decir que esta variable se llama palabra y que es igual a palabra. Debo finalizar con punto y coma y vamos a hacer el eco. Esto es una variable texto. Dos puntos y coloco entonces la variable palabra y finalizo con punto y coma. Me mostraría no a renglón seguido, sino en el mismo renglón me mostraría el siguiente eco. Para yo poder separar estos ecos, podría colocar, por ejemplo, un eco de más donde coloque las etiquetas de salto de línea de HTML. Y esto me permitiría entonces colocar a un renglón seguido, me faltó el punto y coma, por eso es que si no lo coloco sale este error. A un renglón seguido puedo colocar entonces el siguiente eco. Bien, así puedo separar los ecos que estoy imprimiendo en PHP. También puedo crear una variable de tipo booleana. La variable booleana es la que me permite entonces colocar variables de falso y verdadero. La puedo iniciar en verdadero, por ejemplo, y vamos a colocar un eco
donde nos muestre que esto es una variable booleana y el valor que estamos imprimiendo. Las variables booleanas, cuando son verdaderas, imprimen el valor 1. Cuando son falsas, imprimen el valor 0. En PHP, al imprimir el valor falso, lo imprime como un valor vacío. Es como si no existiera, pero como se trata de una variable booleana y si aparece vacía, significa que está en falso. Vamos a dejarla en verdadero para que nos muestre el 1. También podemos escribir variables de tipo arreglo. ¿Qué son las variables de tipo arreglo? Son esas variables que me permiten almacenar más de una información. Por ejemplo, yo quiero almacenar los colores. Entonces, para poder escribir una variable arreglo en PHP, debo colocar el método array. Y dentro de comillas coloco cada uno de los elementos que quiero almacenar. El color rojo, el color amarillo. Y para poder mostrar la variable arreglo, debo colocar el índice que deseo mostrar. En este caso, los colores, voy a mostrar el índice 0, que sería el color rojo. Todos los índices de una variable arreglo, ya sea en JavaScript o en PHP, inician desde el valor 0. El índice 1 viene a ser el segundo valor, que sería amarillo. Si yo imprimo esto, me mostraría entonces el índice 1, perdón, el índice 0, que viene a ser la posición 1 del arreglo, el color rojo. Si yo cambio el índice al valor 1, entonces me mostraría el siguiente texto que está almacenado. Bien, vamos a mirar otro tipo de variable, conocido también como la variable arreglo con propiedades. Variable arreglo con propiedades. Es decir, especificar un nombre a cada índice. Por ejemplo, vamos a hacer una variable de verduras donde comenzamos con el método array y dentro de comillas coloco la propiedad de ese índice. En este caso va a ser la verdura 1. Y para darle el valor a esa propiedad coloco igual y el signo mayor que, como haciendo la forma de una flecha. Y vamos a decirle que este primer valor se llama lechuga. Ahora, con coma, vamos a agregar la siguiente propiedad, que sería verdura 2, y con el igual y el signo mayor que, doy el valor a esa segunda propiedad que va a ser cebolla. Bien, de esta manera, cuando yo haga el eco, esto es una variable arreglo con propiedades, entonces puedo llamarla de la siguiente manera, la variable verduras, y dentro de los corchetes coloco la propiedad que necesite llamar. En este caso sería la propiedad verdura 1. Y cerramos con punto y coma. De esta manera entonces ya no llamaría a través del número índice, sino a través de su propiedad. Es una manera más cómoda de escribir arreglos. Algo parecido funciona con las variables de tipo objeto. Las variables de tipo objeto en PHP es parecida a la variable arreglo y también nos permite colocar una propiedad y un valor. Por ejemplo, vamos a hacer frutas. Pero en este caso, por tratarse de un objeto, tenemos que colocar dentro de paréntesis la palabra clave object y dentro de corchetes colocamos propiedades y valores. En este caso va a ser la fruta 1, donde el valor va a ser pera, y luego colocamos fruta 2, donde el valor va a ser manzana. Punto y coma.
Y para llamar estas variables, esta es una variable objeto, entonces la llamamos colocando el nombre de la variable, guión y el signo mayor que, y damos el valor que necesitamos llamar, que es el valor de la propiedad fruta1. Colocamos entonces el nombre de la propiedad para sacar ese valor, que sería pera. Bien, de esta manera entonces hemos creado una variable de tipo objeto. Es muy importante que conozcamos esta sintaxis de las variables de tipo objeto, porque es la que vamos a utilizar más adelante cuando empecemos a ver programación orientada a objetos con PHP. Bien, de esta manera hemos terminado la introducción a las variables.